Quiero hoy día hablar sobre el legado olvidado, un grito por la reforma y la relevancia de la iglesia de hoy. ¿Ya? Estamos a puerta de cumplir más de 500 años sobre la reforma y la iglesia evangélica en Chile tiene un día especial, pero queremos entender, quiero dar a conocer a usted el legado, ese legado importante de Martín Lutero, ¿ya? Y el cual la iglesia ha perdido. Y a veces nos jactamos de que somos protestantes, pero la verdad es que tenemos que, más que ser protestantes, decir cómo la reforma la vivimos en nuestras vidas. Entonces, hoy día quiero un poquito plantearles sobre este legado olvidado, un grito por la reforma y la relevancia de la iglesia de hoy. Yo le invito a orar. Padre, gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos, Señor, a que ella sea eficaz en nuestras vidas, Señor. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, querido hermano, el texto está ahí. Está en la versión Dios habla hoy, Isaías 43, 18 y 19, dice: ahora dice el Señor a su pueblo, ya no recuerdes el ayer, no pienses más en cosas del pasado. Yo voy a hacer algo nuevo y verás que ahora mismo va a aparecer. Voy a abrir un camino en el desierto y ríos en la tierra estéril. Este libro de Isaías es un pasaje muy interesante es un llamado profético a dejar atrás el pasado y enfocarse en la nueva obra que Dios está realizando. El Señor exhorta a su pueblo a no recuerdes el ayer, no piensen más en cosas pasadas. ¿Se dan cuenta que hay hermanos a veces en la iglesia que siempre me hablan del pasado? ¿Le ha pasado a usted? Que de pronto habla y dice, yo pastor hacía esto, cuando antes hacía esto, y uno entre mí digo, bueno, ¿y ahora? Siempre hemos creado un Dios del pasado. Nos gusta recordar el pasado, pero más que recordarlo nos gusta quedarnos en el pasado. Y ese es el problema. Y fíjense usted que el comentario exegético de este texto explica que Dios instruye a su pueblo a no aferrarse a las liberaciones pasadas, como el Éxodo, ¿ya? De tal manera que lo que les impida percibir la obra futura, la cual será aún más grande. Cuando una persona solamente piensa en el pasado, es imposible de poder ver el futuro con el Señor. Como dicen los jóvenes, te quedaste pegado, ¿ya? Entonces, el mensaje central es un llamado a la reforma en la fe y la esperanza. Isaías le dice, ya no sirve de nada lo que viviste antes, ¿ya? Animando a confiar en que Dios sigue actuando milagrosamente. Actuó en Lutero, sigue obrando en la iglesia del Señor. Hoy día la iglesia tiene la relevancia de la reforma o solo la miramos desde un punto de vista histórico. ¿Qué implica esto, querido hermano? Y quiero compartirles sobre los fundamentos de la reforma, ¿ya? La reforma protestante fue un movimiento religioso iniciado por Martín Lutero en Alemania durante el siglo XVI. Este monje agustino, ¿ya? Él empezó a ver que las cosas no eran como decía la palabra de Dios y empezó a cuestionar. Marcó una división en el cristianismo dando origen al protestantismo. Su génesis se encuentra en el descontento generalizado por la corrupción de la Iglesia Católica y las críticas a prácticas como la venta de indulgencia. 4. Los postulados de la reforma, como la salvación por fe, la autoridad de la Escritura y el rechazo a la autoridad del Papa, condujeron a la formación de nuevas iglesias. Aunque en su momento se entendió como un evento monolítico, los académicos contemporáneos la interpretan como un conjunto de reformas protestantes. Hubieron hartos cambios, no solamente uno. Este movimiento transformó por completo el panorama, y esto quiero que le pongamos atención, transformó por completo el panorama cultural, religioso, social y político de Europa, y al coincidir y se estimuló por el Renacimiento del siglo XV y XVI, a menudo es citado como el nacimiento de la Edad Moderna. Trascendió lo que era un asunto religioso. Los pilares teológicos de la Reforma se resumen en 5 zonas, ¿no es cierto? La conocemos.
pero yo igual se las voy a mostrar. Solo, bueno, está en latina, solo la Escritura, la Biblia es la única autoridad final e infalible para la fe y la práctica cristiana. Es bonito en el papel. Pero ¿qué entendemos nosotros con solo la Escritura? Es que la Escritura, la palabra de Dios nos tiene que regir. Hoy día hay cristianos de cartón, por todo se ofenden, por todo se enojan y leen los textos, las partes que le acomodan a su manera y su forma de vivir. Cuando nosotros hablamos de la sola Escritura, es la única autoridad final, infalible para la fe y las prácticas cristianas. Cuando alguien tiene una mala práctica cristiana es porque realmente nos está guiando solamente por la Escritura. Entonces debemos entender que cuando nosotros decimos cristianos bíblicos, bueno, tu comportamiento tiene que ser bíblico. A mí no me sirve decir, pastor, yo he leído 3 veces la Biblia. Yo con suerte, hermano, la he leído una pura vez completa. Y hay partes de la Biblia que son muy fome. Y yo trato de pasarlas por alto. ¿Ya? Pero no me sirve de nada yo leer 10 veces la Biblia completa si en mi vida la Escritura no tiene ninguna significancia. Cuando nosotros hablamos de la sola Escritura, es la fe y la práctica cristiana. Lo segundo, solo Cristo, solo Jesucristo, el mediador entre Dios y los hombres. La salvación se encuentra únicamente en Él. Somos cristocentristas. Ahora también es fácil decirlo, querido hermano, pero ¿qué implica esto? Cuando hablamos de cristocentristas, que Cristo es el centro de mi vida. Y por ende, como el centro de mi vida no está ligado a ninguna cosa personal o familiar o un orgullo que esté en mí. Porque Cristo gobierna. ¿Ya? Lo tercero que quiero hablarles es que solo fide, o solo la fe. La salvación se recibe únicamente por la fe, no por obras o méritos humanos. Solo por fe. Dios nos llama y nos insta a vivir una vida por fe. Pero saben, querido hermano, que cuando nosotros decimos que vivimos una vida por fe, es que en el fondo Dios toma el control de nuestra vida. Es que Él nos guía. Mientras tú estés tomando tu vida, tus relaciones, tu forma, la fe no va a estar ahí. Porque la fe implica que Él permea toda la existencia del individuo. Solo por fe. El cuarto punto era solo por gracia, solo por gracia. La salvación es un don gratuito de Dios otorgado para su gracia, no algo que se pueda ganar. Querido hermano, ¿cuál es el error? Que pensamos a veces, decimos, bueno, es por gracia y la transformamos en libertinaje. Entonces decimos, bueno, si Dios perdona todos mis pecados. Amén, ¿no es cierto? Pero si tú te dices, pues por gracia Dios va a perdonar todos tus pecados, quiero decirte, querido hermano, que los pecados, si bien es cierto, no hay una categoría, la diferencia son las consecuencias. Y vas a tener que asumir las consecuencias. Entonces nosotros cuando decimos que solamente por gracia, estamos diciendo que todo lo que hemos recibido es solamente por la gracia de Dios en mi vida. Y si tú entiendes eso, no puede haber en ti soberbia, ni egoísmo, ni orgullo, porque es por gracia. Y yo le dije al principio, a veces nos ofendemos por todo, hermano. A veces todo nos molesta. Solo por gracia. Y lo último que es solo, lo siento, para la gloria de Dios. Toda la gloria por la salvación y en toda la vida debe darse únicamente por Dios. La pregunta, querido hermano, que quiero que hoy día podamos hacer. Pregunta para reflexionar. ¿Estos 5 pilares se manifiestan en la iglesia de hoy? Y es más, lo vamos a hacer más personal. ¿Estos 5 pilares se manifiestan en mi vida? Porque es fácil que hablo en el contexto histórico. Y créanme que yo me he hecho esta pregunta. ¿Se manifiestan en la iglesia de hoy? ¿Se manifiestan en mi vida? Y querido hermano, debo reconocer que siempre estoy falto delante del Señor. Pero quiero hacerlo. Hay una disposición. Y he aprendido a no quejarme por nada de lo que el Señor me pone en la vida. Y he aprendido a tomar todas las cosas con buen humor.
he aprendido, querido hermano, a tener paciencia, porque los que me conocían antes eran una persona muy impaciente. Era una persona que cuando veía la bencinera que estaba llena, ¿sabes lo que hacía? Me iba a otra. Y mi esposa se molestaba, me decía, pero espera aquí, espera. El Señor ha sido paciente, querido hermano. Pero debemos velar para que estos 5 pilares se manifiesten en la iglesia de hoy. Fíjense que ustedes que la iglesia siempre ha pasado por procesos, siempre. Y los católicos, después de pasar esto, que fue algo, un golpe duro para ellos, hicieron lo que se llama la contrarreforma. ¿Ya? Fue la respuesta de la Iglesia Católica a la reforma protestante. Este movimiento buscó reformar la propia iglesia internamente, revisar la fe y oponerse al protestantismo. La última guateó, pero saben que por bien o por mal, la reforma de Lutero llevó a que ellos se plantearan y se cuestionaran también cómo lo estaban haciendo. Para bien o para mal, ¿no es cierto? Uno después de la historia puede decir, bueno, nos ayudó mucho, ¿no es cierto? Y ellos, estos 3 pilares que ellos hablaron. Lo primero, que el concilio, la renovación, primero que en el concilio de Trento en 1545-1563, sus objetivos principales fueron renovación interna, corregir los abusos y las malas prácticas existentes en la iglesia, reafirmación doctrinal, defender y consolidar los dogmas católicos frente a las nuevas doctrinas protestantes. Y 3, expansión del catolicismo, detener la expansión del protestantismo y recuperar fieles. Además, se corrigieron abusos como la venta de indulgencia. Entonces, querido hermano, la pregunta que yo quiero hacer, después de la reforma, ¿hemos tenido alguna otra reforma como protestantes? Lo investigué y no hemos tenido ninguna. Hemos tenido atismo. Pero ¿saben qué? Y esto nos tiene que hacer pensar. La Iglesia Católica tuvo otra reforma. Y si alguno puede... Ustedes saben que yo me he puesto experto en la Iglesia Católica. Y saben que ellos tuvieron su último gran concilio Vaticano II. En el concilio Vaticano... Hagan cuenta que no existe. Le atrae el poder. El Concilio Vaticano II, querido hermano, convoca al Papa Juan XXIII, fue el 21º concilio ecuménico de la Iglesia Católica. Les comento un poquito, ellos revisaron también su forma con que estaban guiando la Iglesia. De hecho, ellos, como era ecuménico, llevaron a varias personas solamente como oyentes, para que estuvieran en este proceso de cambio. Y ellos, por ejemplo, nosotros tenemos, si alguien ha leído, José Miguel Bonino, un pastor evangélico argentino, que él estuvo en ese lugar. Ha escrito muchos libros, yo lo he leído, es muy buen profesor. Pero los hermanos protestantes le dieron como tarro, que cómo pudo hacer esto y todo. Bueno, en el concilio también se reconocen a las otras iglesias, porque ellos decían, nosotros somos lo único salvo. Y después dijeron, no, hay otros que, bueno, para el tiempo no usaron, digamos, una forma muy coloquial de decirnos, nos llaman los hermanos separados, ¿no es cierto? Pero hay un cambio. Entonces, querido hermano, y fíjense que su objetivo principal fue la adaptación de la Iglesia al mundo moderno y la renovación de la fe católica, centrándose en temas como la liturgia, la naturaleza de la Iglesia, la revelación divina y el papel de los laicos. Fíjense usted que ellos están ahora en otra etapa, que nosotros ya la estamos viviendo, que es el tema de la comunidad. Ellos consideran a los laicos que son importantes dentro de la Iglesia. Y que los laicos, ellos les llaman comunidades de base, son los que al final llevan adelante la Iglesia del Señor. Le ha costado entenderlo porque son años. El año 1962 se promulgó el Concilio Vaticano II. Todavía siguen trabajando en eso, pero han habido esfuerzos. Y bueno, ahí está la pregunta, pues se ve chiquitita, pregunta para reflexionar.
¿Cuál es nuestra nueva reforma? Porque nos jactamos solamente de la reforma protestante de hace más de 500 años, pero la iglesia tiene que pasar por ciertas reformas. Lo que pasa es que muchas veces, querido hermano, cuando los líderes quieren llevar a la iglesia, siempre hay quejas. No, pastor, una vez un hermano me decía, si usted pretende que yo esté todos los días hasta la 1 de la mañana en la iglesia, se equivoca, pastor. Y yo le dije, nunca te he pedido eso ni te lo voy a pedir. ¿Por qué dice eso? Porque dice, no, que yo ya pasé, que en otros tiempos el pastor nos metía a todos en la iglesia y pasábamos ahí. A mí no, por el contrario, yo no quiero que pase en la iglesia, yo quiero que pase allá afuera. Que vaya a la sociedad. Entonces, querido hermano, la pregunta es, ¿cuál es nuestra nueva reforma? ¿Hemos sido reformados realmente o vivimos del pasado? La pregunta usted la sabe. Y cuando alguien quiere cambiar algo, somos buenos para poner el pie encima. ¿Y saben por qué, querido hermano? Porque estamos viviendo lo que es el anacronismo de la iglesia. ¿Y qué es lo que es el anacronismo? Fíjense usted, un anacronismo del griego ana contra, cronos contra el tiempo. Es una inconsistencia cronológica. Se refiere a algo que no corresponde con la época a que se hace referencia, o la incongruencia que resulta de presentar algo como propio de un tiempo al que no pertenece. En el contexto de la iglesia, el anacronismo, querido hermano, es una inconsistencia donde se produce un elemento, un objeto, o un concepto, o una costumbre. La iglesia evangélica ha pasado por muchos anacronismos. Tenemos, yo no los critico, pero tenemos los menonitas, que ellos se han apartado, y ellos rechazan todo lo que sea moderno porque lo encuentran que es malo. Pero tenemos nuestras iglesias pentecostales donde las hermanas todavía no pueden subir al altar con pantalones y tienen que usar faldas que esas ya ni se usan en este tiempo. ¿Qué quiero decir, querido hermano? Que nosotros estamos llamados a predicar el evangelio en un contexto determinado y una cultura determinada. No podemos ser anacrónicos. No podemos decir, es que, hermano, hace 20 o 30 años, 40 años se predicaba así. Eso es un anacronismo, hoy día eso no va. Y uno dice, pastor, ¿eso es malo? No. Pastor, ¿eso no es bíblico? No. Es la mirada de la iglesia. La mirada que uno pone en las cosas del Señor. Y fíjense usted que el mandamiento bíblico dice no recordar con nostalgia. El verbo hebreo aquí es sacar, acordar. Implica no solo un recuerdo mental, sino un estado de reflexión que puede impedir el progreso hacia el futuro. Cuando tú decimos en buen chileno te quedaste pegado. No, es que antiguamente era así, que antiguamente éramos más bíblicos, antiguamente los himnos, ¿por qué era puro himno? Bueno, en ese tiempo los himnos todas las iglesias cantaban himnos. Pero ahora no es así. Y tenemos que ir avanzando, querido hermano. No podemos, porque dice el texto que cuando tú te quedas en el pasado, entonces no puedes avanzar hacia el futuro. Es imposible que una iglesia que quiera predicar el evangelio hoy día en pleno siglo XXI esté mirando solamente el pasado y cómo se hacían las cosas. Cuando Isaías escribió esta profecía a Israel, el pueblo se encontraba sumido en las desesperadas circunstancias del cautiverio y el exilio. Dios deseaba que no pusieran su mirada en la nueva obra Dios deseaba que pusieran su mirada en la nueva obra que Él haría, y por eso comenzó el recordatorio, no acordarse de las cosas pasadas. Querido hermano, cuando usted vive solamente el pasado, quiero decirle que a veces hasta eso le es pecado, querido hermano. Porque impide que Dios pueda hacer algo ahora, ya. Entonces, querido, debemos entender que la iglesia es del Señor y que Dios va obrando en ella. Y va obrando en el tiempo. Nosotros somos una iglesia que siempre nos hemos caracterizado por una sana doctrina, ¿no es cierto? Pero la doctrina que tenemos hoy día, que es bíblica, no es la misma que hace 50 o 60 años. No es la misma. Entonces, querido hermano, no significa adaptar el mensaje. Significa que seas contemporáneo al mensaje de Cristo. Y hoy día, en esta generación, hay otras necesidades, hay otras cosas,
que en la iglesia tiene que dar respuesta. Decir, oye, nosotros, ¿cómo podemos predicar esto? ¿Cómo podemos llegar a la gente? Y la que tiene que hacer esa digamos, ¿cómo se llama? Rubén nos hablaba sobre Romanos 12 la otra vez. El que tiene que renovarse no es Dios que va a venir a tu vida a decir, ya, yo ahora te pongo un chip, renuévate. Romanos 12:2 nos dice eso. Dice que cada uno de nosotros tenemos que renovarnos en nuestra manera de pensar. Entonces, querido hermano, Isaías le dice, Dios quiere hacer cosas nuevas, pero mientras ustedes no se suelten de las cosas pasadas, es imposible. Es como cuando decís, siempre vivimos de la historia, de lo que hacíamos. Ahora Dios hace cosas nuevas. Juzgar los hechos acaecidos en una época con los criterios de otra es un peligro letal para los que quieren juzgar la historia con los criterios actuales. La iglesia no debe ser anacrónica, no debe estar pensando solamente en el pasado. La iglesia, tenemos recuerdos, tenemos fundamentos, evidentemente, ¿no es cierto?, a Jesucristo. Yo me refiero a cómo nosotros como iglesia, si la iglesia católica se está haciendo la pregunta, dice, ¿cómo podemos llegar? ¿Cómo podemos usar a los laicos? ¿Cómo podemos hacer esto? Nosotros no vamos a ser menos. ¿Cómo vamos a hacerlo? No, pastor, lo que pasa es que usted llegó a la iglesia e implantó este asunto. Antiguamente no era así. Bueno, antiguamente. ¿Fue malo lo que hicieron antes? No. ¿Me entienden? Entonces, querido, cuando la iglesia tiene nuevos desafíos, la iglesia es un nuevo desafío. ¿Cuáles son esos desafíos? Cuando el evangelio se actualiza, para la época moderna se utilizan términos como nueva evangelización o restauración del evangelio. Estos son enfoques destinados a difundir el mensaje cristiano utilizando métodos y lenguajes contemporáneos. ¿Sí? Eso tenemos que hacerlo siempre. Lo segundo, que la nueva evangelización, como llaman algunos, ¿ya?, implica una etapa de nuevo ardor, métodos y expresiones. No se trata de reconocer, de renegar de la misión pasada, sino de realizar las prácticas pastorales para volver a la fuente del evangelio y hacer más persuasivo y comprensible en el contexto actual. Queridos hermanos, en efecto, la Iglesia de Cristo debe estar en constante renovación. Esto no significa cambiar su fe central, porque esa es nuestra excusa siempre, ¿no es cierto? Dice, pastor, lo que hace usted está cambiando las bases del evangelio. No estamos cambiando las bases del evangelio. Estamos dándole un nuevo sentido en una época determinada. Porque el Señor dice que Él es ayer, hoy, por los siglos. Nosotros no podemos a Dios ponerlo en un determinado comportamiento o diferentes formas. Nosotros, Dios trasciende eso. Entonces, querido hermano, la iglesia, esto no significa, digamos, tiene que estar en una constante renovación. Esto no significa cambiar su fe central para adaptarse al mundo, sino renovarse en práctica y misión para ser eficaz en su propósito. Esto, querido hermano, lo tenemos que hacer. Como iglesia nosotros tenemos un mensaje que se actualiza porque Dios se actualiza. Nosotros no podemos ir con un mensaje anacrónico de hace 50 o 60 años atrás. ¿Estuvo mal hace 60 años? No, dio resultado. Y gloria a Dios, porque muchos de los que estamos acá a lo mejor llegaron con eso. Pero hoy día no podemos plantearlo así. Entonces, querido hermano, la renovación, querido, es necesaria. La renovación espiritual es un cambio profundo. Pero la iglesia, querido hermano, ahí no lo escribí, dice, la renovación es necesaria porque la iglesia cumpla con la misión de manera más efectiva, inspirando
la esperanza en un mundo de constante cambio. El mundo cambia, ¿no es cierto? Y la iglesia tiene que dar una respuesta a esos cambios también. Sí, es imposible, querido hermano, no adaptarnos a los cambios, no adaptarnos al pecado, porque siempre uno dice, pastor, es que nos estamos acomodando. ¿Han escuchado eso, no? Al mundo. Querido hermano, nosotros tenemos que ser eficaces en la misión. Y lo primero que quiero hablar, que también tenemos 5 deberes, junto con las 5 solas, tenemos 5 deberes como iglesia. La primera es que debemos renovarnos espiritualmente. Es un cambio profundo en el interior del creyente, una transformación que lo hace una persona nueva y lo aleja de su antigua manera de vivir. No estoy hablando acá de la conversión, estoy hablando de una renovación espiritual. Y son los procesos que Dios empieza en tu vida. Yo lo he vivido en mi vida. Y uno va cambiando en las cosas del Señor. Y yo no soy el mismo pastor de hace 10 años atrás. Dios ha ido obrando en mi vida. Entonces, querido hermano, la iglesia, para tener una constante renovación, debe tener una renovación espiritual. Lo segundo, querido hermano, es que tiene que haber un crecimiento continuo. Nosotros como iglesia no podemos conformarnos con los mismos de siempre. Mi labor como pastor es pastorear a las ovejas. ¿Para qué? Cuando una oveja está bien cuidada, ¿qué es lo que hace en la naturaleza? Y Dios mismo, ¿qué? Se reproduce. ¿Quién se tiene que reproducir? Ustedes. La figura del pastor con la oveja no es algo somero ni es algo alejado de la realidad. Jesús se identificó como el buen pastor, pero el que se reproduce es la oveja. Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo que no le habla a nadie? La pregunta es, ¿cuándo, por ejemplo, hace cuánto que no participa en algo de la iglesia? El 29 de noviembre, querido hermano, justo para la época donde va a estar el 28 y 29 la Teletón, nos conseguimos la plaza, ¿ya? Pero siempre uno puede decir, van los mismos, la iglesia se tiene que movilizar. Y que la iglesia somos nosotros, ¿me entienden? A veces siempre queremos limitar la iglesia a ciertos departamentos. La iglesia somos nosotros. El día lunes yo estuve con los líderes de ministerio. Por más que apuré la cosa, igual salimos tarde. ¿Ya? Pero fue necesario, querido hermano, porque tenemos que trabajar. Dios no improvisa, nosotros nos debemos improvisar y Dios nos desafía en este tiempo. Y tenemos que reproducirlo. Tenemos que llevar adelante, ir a buscar al necesitado. Tenemos que redescubrir la misión de la iglesia. Y la iglesia es ir y hacer discípulos a todos. Pero a veces ni siquiera eso hacemos, querido hermano. El sábado tuvimos una evangelización en la iglesia. Pero pastor, eso no fue evangelístico. Muy evangelístico. Cubrimos una necesidad. Creo que estuvo bueno, ¿no es cierto? Gloria a Dios por los hermanos que ponen sus capacidades para servir. Y uno dice, ¿eso es evangelismo, evangelización o no? Sí. Sí. Entonces, querido hermano, tenemos que cambiar el chip. Es un crecimiento continuo, no solamente de la iglesia, sino de uno. Uno tiene que analizarse. Yo siempre fin de año llega y me hago la pregunta, ¿cómo fue este año para mí? ¿Qué hice bien, qué hice mal? Siempre me estoy analizando si fue un año donde realmente logré vencer algunas batallas o fueron puras pérdidas. Uno, querido hermano, tiene que hacerse eso, porque la vida cristiana es un crecimiento continuo. Cuando hablo de crecimiento no significa que entre medio van a haber ciertas caídas, ¿no es cierto? Que todos las tenemos, ¿ya? Pero un crecimiento es decir, mira, me caí, pero me vuelvo a levantar. Entonces, querido hermano, crecimiento continuo. Lo tercero, adaptación a los tiempos. Y esto nos cuesta, iglesia. La iglesia debe renovarse y revitalizarse para servir a su comunidad de manera efectiva, pero sin comprometer su fe y la verdad del Evangelio. Pero la iglesia se tiene que comprometer y abrir su mentalidad para que Dios obre.
La iglesia debe renovarse. Fíjense ustedes que los grandes ministerios han salido por esto, por adaptarse a los tiempos. ¿Cómo nació la iglesia? ¿Cómo nació, por ejemplo, la escuela dominical? Ustedes saben cómo nació, ¿no es cierto? Un profesor que veía cómo los chicos trabajaban todo el día en las minas, ¿no es cierto? En una industria, y decían, ¿cómo puedo yo evangelizarlo? Y empezó y formó lo que es la escuela dominical, que nosotros hemos usado por años y todavía seguimos con eso porque ha traído mucha riqueza a la iglesia. Pero nace de una necesidad, nace de desafiarse, de este hermano decir, ¿qué hago yo por estos niños? ¿Qué hago yo por la comunidad? Oye, mucha gente no tiene donde comer, hagamos el comedor solidario. Hoy tenemos operativos, tenemos profesionales. El jueves fuimos de Rockstar con Miguel, pues. Estuvimos ahí en la radio Coyhaique y después decían que el viernes lo iban a pasar por el Rocco. Pero él decía, oye, me gusta, pastor, lo que están haciendo. Decía. Estamos cambiando el chip. Estamos cambiando, decir, oye, la iglesia está presente en la sociedad. La iglesia puede ayudar. La iglesia está, entonces, querido hermano, tenemos que un crecimiento espiritual continuo de adaptación de los tiempos, sin comprometer la fe ni la verdad del Evangelio. Debemos renovar y revitalizar para servir a una comunidad más efectiva. Lo cuarto es que tenemos que tener impacto en la comunidad. Una vez un hermano me dijo, ay, pastor, yo dije, no, que venga el mundo, que abramos las puertas, pero para que se conviertan, ¿no es cierto? Y yo lo sacó de contexto y dijo, ah, usted está incitando a que la gente venga. Obvio. Pero que se vaya por último pensando, hay mucha gente que viene al comedor que no se le ha predicado nada, pero ellos se van pensando en lo que estamos haciendo. Creo que, y lo doy por seguro, que muchas personas que llegaron al operativo se fueron pensando y cambiando la manera de ver la iglesia evangélica. Pero eso es de nosotros, querido hermano. Es una labor de nosotros. Debemos adaptarnos a los tiempos. Lo quinto, nuevas estrategias, querido hermano. A veces también decimos, no, pastor, siempre usamos, tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos guíe. ¿Has escuchado eso, no? Bueno, pero Dios, el Espíritu Santo se mueve también cuando hay estrategia. No es así al azar, el Espíritu Santo me habló, no. Sentémonos, conversemos, ¿qué podemos ayudar? ¿En qué podemos servir? Entonces, querido hermano, tenemos que hacer esto, las nuevas estrategias. La revitalización puede incluir cambios en la estructura, patrones de comportamiento y tradiciones, además el uso de nuevas estrategias para atraer y servir a más personas. La iglesia está pasando por esto. Y la iglesia tiene que entenderlo. ¿Ya? La renovación es necesaria para que la iglesia cumpla con su misión de manera más efectiva, inspirando la esperanza en un mundo constante cambio. Querido hermano, la palabra de Dios dice en Hebreos 9:10, dice, se trata únicamente de alimentos, bebidas y ciertas ceremonias de purificación que son reglas externas y que tienen valor solamente hasta que Dios cambie las cosas. Todas estas cosas del pasado tienen valor en tu vida, sí, pero hasta cuando tú le digas, Señor, cámbiame, ayúdame a estar y llegar a las personas en este tiempo, Dios no lo va a hacer. Tú tienes que darte cuenta. El texto es maravilloso. Dice, se trata únicamente de alimentos, bebidas y ciertas ceremonias de purificación que son reglas externas y que tienen valor solamente hasta que Dios cambie las cosas. Dios va a hacer las cosas que cambien en tu vida hasta cuando tú te dispongas delante del Señor. Porque Dios nos respeta y nos da avasallador con nosotros, ¿no es cierto? Entonces, querido hermano, qué interesante que la palabra hebrea acá se traduce como diortosis, en su única aparición, la única que aparece en Hebreos 9:10. Y esta palabra griega significa etimológicamente enderezar. Enderezar, y se usaba para restaurar,
a su estado normal lo que estaba torcido o doblado. Queridos hermanos, tenemos que dejar que Dios ordene nuestra vida. Pero si tú estás siempre cuestionando al Señor, siempre estás cuestionando a la iglesia, siempre estás cuestionando al pastor, creo que tienes que obrar en silencio delante del Señor y buscar su dirección. Fíjense ustedes que bueno, yo tengo una correa en la casa. La presto si a alguien le sirve, ¿ah? Ya. Entonces, cuando hablamos de diatosis, es un cambio, es enderezar. Ahora, ¿quién lo tiene que enderezar eso? Eres tú, soy yo. Qué terrible, Dios mío. Dios me ha puesto a prueba hoy día. Perdónanos, Señor. ¿Ya? Y queridos hermanos, tenemos que hacerlo. Mire, yo tomé a dos eclesiólogos importantes, tanto protestantes como evangélicos, y miren su forma de ver las cosas. El primero es, yo se lo he citado, se llama Marie-Dominique Chelou, sacerdote, teólogo dominico, especialista en iglesia, y él decía, concluye que los cristianos deben estar preparados para reconocer los valores emergentes en un mundo moderno y ver en ellos posibles signos de la obra de Dios. Incluso, y esa parte me gustó mucho, incluso cuando estos valores parezcan estar separados de la influencia directa de la iglesia. Este eclesiólogo, él hablaba que la iglesia tiene que ser impulsada a las cosas de Dios, que tiene que entender que nosotros, dice, reconocer los valores emergentes en el mundo moderno. Tenemos esa necesidad y ese deber, ¿ya? Y el otro que me gusta mucho también, que yo lo he citado, es Paul Tiller, que él decía y sostenía que la cultura era una forma en la que el ser humano podía experimentar y expresar su relación con lo sagrado. Mira, él decía, lo sagrado tiene que ver con lo cultural también. Qué interesante. Y él afirma, la fe y la cultura se encuentran en el centro de la vida del hombre en sociedad. Él creía que la fe nos llama a ser agentes de cambio en el mundo, trabajando para construir una sociedad más justa y amorosa. Qué interesante, querido hermano. ¿Saben? Yo decía que Dios no ha cambiado. Si usted me pregunta a mí, que yo ya llevo 3 años en la iglesia, íbamos a ir por este camino, yo la verdad que no sabía decir. Me acuerdo que en la primera reunión de directorio me preguntaron qué tenía pensado para hacer con la iglesia, porque yo le dije, no tengo idea. No tengo idea. O sea, yo no puedo dar respuesta a algo que el Señor empieza a tratar. Y empezó a tratar conmigo con este tema. Y la iglesia tiene que seguir adelante. Fíjense que este Paul Tiller, él escribió esto, pareciera que fuera algo muy moderno, ¿eh? Pero ¿sabe cuándo lo escribió? En el siglo pasado. En el siglo pasado, él estaba desafiando a la iglesia a que cambiara sus paradigmas, a que entendieran que la obra transformadora estaba, digamos, en la iglesia adaptando también el Evangelio de Jesucristo. A alguien no le gusta esta palabra adaptar, ¿eh? Porque piensa que adaptar es como ir en contra de todo lo establecido por la fe, pero no, es adaptar el mensaje. Y si hay alguien que adaptó el mensaje, fue Jesucristo. Amén. ¿Se acuerdan o no? Cuando las mujeres están hablando de la samaritana, ¿no es cierto? Bueno, un judío nunca hablaba con una mujer samaritana, nunca le dirigía la palabra. Un judío nunca le pedía agua a una mujer samaritana. Dios lo hizo. Cambió la forma. A sus discípulos los mandó a comprar pan a un lugar samaritano. Y si ustedes ven la historia, los judíos nunca comían comida samaritana. Y Jesús les dice, vayan a comprar. ¿Qué estaba haciendo con él?
con ellos. Cuando Pedro tiene esta revelación, le dice, Pedro mata y come. Y él dice, Señor, como buen judío nunca he tocado nada inmundo. No llames inmundo lo que yo he santificado. Gloria a Dios. Querido hermano, a veces esto de renovarlo en el mensaje, a veces no lo queremos hacer porque tomamos una excusa. Decimos, estamos, pastor, perdiendo el Evangelio, no estamos siguiendo el Evangelio bíblico. Sí, lo estamos siguiendo, pero le estamos dando una nueva interpretación. Jesús, cuando estaba ahí con sus discípulos, estaban hambrientos, la gente le dijo, denle ustedes de comer. Denle ustedes. Lo estaba desafiando. Entonces, querido hermano, si hay alguien que rompió esquema en el Evangelio, fue Jesucristo. Entonces la iglesia hoy día, en pleno siglo XXI, somos desafiados a entrar el mensaje distinto. De una u otra manera hay que predicar el Evangelio. El crecimiento lo da el Señor. ¿Ya? Nosotros, dice Apolo, regó, ¿no es cierto? Pablo ahí sembró, pero el crecimiento lo da Dios. Nosotros, por ejemplo, no salimos a la calle esperando decir cuántas almas se convirtieron. Salimos a la calle para decir, aquí está la iglesia de Cristo. Si necesitan ayuda, aquí está la iglesia. Ya no nos podemos, y perdone la expresión, mirar siempre lo mismo. Dios quiere cosas nuevas. Quiere que nosotros podamos entender que tenemos que ser desafiados. El pasaje de Isaías 43 es una fuente de profundo aliento y esperanza que insta al pueblo de Dios a esperar con ansia las nuevas obras transformadoras que Él está a punto de realizar. Estos versículos invitan a los creyentes a olvidar lo pasado y abrazar lo nuevo que Dios está haciendo. ¿Ya? Yo no soy quien para clasificar a Dios, pero hay mucha gente que ha hecho estudios sobre la iglesia y ya no podemos pensar el mensaje de hace 30, 40 años atrás. La iglesia es desafiada hoy en día. ¿Qué respuesta vamos a tener? ¿Ya? Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Padre Santo, Rey de la Gloria, te alabamos y te bendecimos, Señor. Te doy gracias, Señor, porque si bien es cierto, hace más de 500 años, un hombre lleno de celos, lleno de amor por ti, Señor, se levantó y se fue en contra de todas las interpretaciones bíblicas que había en ese tiempo. Señor, ahora te pedimos en pleno siglo XXI que ese mensaje sea eficaz en nuestros corazones. Señor, que esos cambios que aún fueron culturales, sociales, también los podamos hacer nosotros como iglesia. Señor, porque el Evangelio no se limita solamente a las 4 paredes. Señor, tú hiciste un cambio tan profundo que, Señor, aún los sociólogos reconocen que fue un tiempo de reformas muy grandes y que afectaron no solamente la fe, sino el mover la cultura, la sociedad, Señor. Padre, y diste paso a lo que es la era moderna. Señor, ayúdanos, Señor. No sé lo que tú tienes preparado para nosotros, Señor, pero sin duda tenemos que replantearnos el mensaje. Tenemos que ver en qué consistía la reforma y hacer la vida en nosotros. Señor, que ya no vivamos pensando en el pasado y nos quedemos estáticos. Pensamos en el pasado con recuerdos hermosos, pero no te podemos buscar en el pasado, Señor. Tenemos que buscarte en el presente, en el futuro, Señor. Ayúdanos como iglesia. En el nombre de Jesús.